Ser mujer. Pues, no sé, es que yo soy tan antigua que casi os vais a reír de mí. Pues ser mujer es ser una persona agradable a la gente y que no sea una mujer de esos fuertes que te parece que te da miedo. No sé explicarme muy bien lo que se diferencia un hombre de una mujer. Eu quería ser astronauta. Eu non tiña nada que había de ser. Despois quería ser cantante, bailarina... Quería ser madre de pequeña. Era lo que quería y mi madre siempre me decía, pero puede ser mamá y otra cosa más, una profesión. Y yo, mamá, mamá, mamá. ¿Qué soñabas con ser de mayor? ¿No pensabas? No pensaba porque no, daquella, lo que nos hacían, salías del colegio e ya tenías que ir para a leira. Que eu estudiei moi pouquiño na escuela, moi pouquiño, sempre poño o meu nombre a ler ou a escribir unha carta ou así, pero do demais non sei nada. Quería ser doctora, veterinaria... Eu quería ser de todo. Las mujeres ahora se incorporaron a bomberos, a todo, a guardias civiles, que no me lo explico eso. No nos dejaron crecer como mujeres, nos tenían subyugadas, la mujer era el ama de casa, la teníamos que educar era el nacionalcatolicismo. Para que no valía para nada. Exactamente. Para cocinar, para fregar. Yo siempre creí que era la jefa de mi casa y estaba encantada de ser ama de casa. ¿Pero qué mandaba en casa? Mi marido siempre me trató muy bien y esa diferencia de hombre o mujer no la veía. Tiñamos un piso en Vigo e fun eu, coa miña nómina, que xa traballaba, a pedir un crédito ao banco. E fun eu sola, me puxeron 50.000 pegas, porque non sei en qué, porque se hai que levar aval, porque tal, porque cual. Fun ao día siguiente con meu home, todo eran parabienes. É dicir, eu salín furiosa do banco, ¿no? Porque dices, qué injusticia tan grande. En una de las misas, el cura dijo que las mujeres divorciadas irían todas al infierno. Y yo era divorciada y estaba allí con mi niña pequeña, que me miraba para mí como diciendo, arderás en las llamas del infierno. Yo trabajé siempre en un mundo de hombres. Y bueno, siempre se me ha mirado de una manera un poco rara, o sea, una mujer... En aquel entonces yo era la única mujer en España metida en ese mundillo y bueno, siempre se me ha mirado un poco raro y siempre se ha pensado mujer tonta, o sea, no sabe de lo que habla en este mundillo, ¿cómo va a saber ella de coches? ¿Qué trabajo está más pagado? ¿El de una cajera de un supermercado o el de un aprendiz o una persona que es pieza carpintero de albañil? Non se podía ir de frente nunca. A rapaza sempre tiñamos que ir como dando unha volta, dando un rodeo, e como que non quera cousa, forzando sempre a situación. Non podías ir a sacar a un rapaz, porque entonces eras unha descarada. En la Rua del Villar de Santiago hacían un pasillo los hombres y las chicas, pues paseábamos por el medio. Y ahí empezaba el conocimiento. O sea, como si fuerais ganado, hay una exposición toda de mujeres. No. Ahora, o primeiro día xa lixan, pero o primeiro día xa van á cama. Yo creo que además es lo contrario, que antes era un valor y ahora casi es un lastre no haber tenido relaciones antes del matrimonio. Es algo muy raro. Un lastre, mujer. ¿Por qué lastre? Hombre, por Dios. Es muy raro que alguien llegue virgen al matrimonio. Sí, es raro. Es raro. A liberación da muller implica unha doble carga de traballo. Eso non é liberación, é que, a ver, puidechedes
por fin ser autónomas económicamente, sabe, ter un traballo, pero eso implicou un sobreesforzo por outra parte. O sea, que de liberación, nada, carga. No, Lucía, eu estou nestes cambios sempre hai unha generación que ten que pagar o pato. É dicir, un cambio nunca se produce da noite para a mañá. Se vai producindo pouquiño a pouco. Entonces non se pode pasar de a muller estar sempre na casa dedicada ás tarefas e o home ser o que traballa fora, de repente a compartir os dous todo. No, eso non, os cambios non suceden así. Pero yo ya no digo lo que pienso de los hombres ahora, porque sería un escándalo. ¿Y qué piensas, abuela? Que son unos mariquitas. Ay, abuela, me dejas. Todos. Todos no, mujer, todos no. ¿Te parece mal que tu hijo barra la pero un casa? hombre con un mandil me hace muy raro, únicamente que sea cocinero. Pero... Entonces no tienen que limpiar en casa, ni ayudar con los niños, ni ir a la compra, ni nada. Bueno, yo no puedo seguir hablando porque ya sé que me vais a comer, pero, vamos a ver, yo quiero un hombre, hombre, y una mujer, mujer. Una mujer que se dedica a los niños. Yo creo que todavía deberíamos de avanzar un paso hasta conseguir que no nos sintiéramos obligadas a demostrar nuestra valía permanentemente. Yo creo que en el momento en que no se hable tanto de hombres y mujeres, habremos conseguido la igualdad.